Buenos días, mi nombre es Victoria Zambrano, y soy víctima resiliente de violencia intrafamiliar y abuso sexual infantil. Cuidemos el alma de los niños, están llenos de sueños. Hoy voy a hablarles de un tema muy importante para mí en lo personal y para ustedes. Se trata de el castigo. ¿Cómo te castigaron? Y te diré cómo te sentiste. Vamos a tocar varios puntos en particular. El primero, tener en cuenta qué estamos haciendo con nuestros niños cuando se trata de impartir disciplina o establecer límites. Y en eso quiero hablarles desde mi sentir, es decir, de las experiencias vividas en carne propia relacionadas con la violencia intrafamiliar principalmente. Ahora, cuando tratemos, cuando analicemos, cuando nos revisemos sobre la forma que castigamos a nuestros niños, tenemos que volver al niño que hay en nosotros, identificarnos con las emociones que sentimos cuando fuimos disciplinados o castigados. Y quiero enfocarme aquí en un aspecto muy importante. ¿Por qué es importante que vuelvas al pasado? Porque se trata de identificar esas emociones que te lastimaron en su momento y traerlas al presente. Se trata de analizar qué estamos haciendo nosotros con nuestros niños o con nuestros hermanos o con las personas que están en nuestro contexto familiar para establecer si esas pautas de crianza y de disciplina los están afectando físicamente, como les dije, están afectando sus sueños y de pronto lastimando su cuerpo y su alma. Entonces, hay varios aspectos que quiero resaltar en este momento. El primero, si te sentiste rechazado, si en algún momento de tu niñez te sentiste no aceptado por tus padres o cuidadores. ¿Por qué? Porque eso tiene unas repercusiones que quizás no sean tan fáciles de identificar en principio, pero que pueden, sin lugar a dudas, tener consecuencias a mediano o largo plazo en tu vida. No lo estoy diciendo solamente porque yo lo sienta de esta manera. Varios escritos relacionados con el tema. Por ejemplo, el libro de Marta Ordóñez que se llama Dime cómo te castigaron y te diré quién eres, tiene muchas reflexiones relacionadas con el castigo físico y las humillaciones. Entonces, primero, si te castigaron haciéndote sentir no aceptado o rechazado, mmm, vas a huir, vas a correr cuando crezcas. Te vas a sentir quizás que debes aislarte, ocupar un espacio lejano al mundo que te rodea porque no quieres volver a sentir ese sentimiento de rechazo y de no aceptación. Vas a tener una especie de paranoia quizás o un afán de esconderse del universo entero porque no quieres repetir esas emociones que te hicieron sentir rechazado y no aceptado. Esa es una de las consecuencias quizás de lo que sucede cuando en calidad de padres o cuidadores nosotros no aceptamos a nuestros hijos o a nuestros niños y los rechazamos de plano. Y eso tiene que ver no solamente con el lenguaje, sino con el lenguaje verbal, sino también con el lenguaje no verbal, es decir, dejar de hablar. Bueno, hay otro tema muy delicado y es muy común en nuestra sociedad que tiene que ver con el abandono y la ausencia. Nuestros niños están siendo abandonados y de alguna manera eso tiene que ver con todo un contexto social que hace que los padres o las madres cabezas de hogar o los padres en general tengan que salir a trabajar para ganar el sustento, el mínimo vital para el hogar. Y a veces dejamos a los niños solos. Los dejamos solos no solamente físicamente, sino el abandono emocional es el más delicado aquí. Se sienten en un mundo que tiene cosas que ofrecerles,
y que ellos quieren recibir de los padres, pero que no lo reciben simplemente porque están en otras ocupaciones, están trabajando, están en esta situación de contingencia que nos está ocupando en este momento, quizás se sienten agobiados y pueden dejar de lado los sentimientos y lo que representan los niños en este mundo actual. No el futuro, sino el presente que les estamos haciendo vivir. Cuando los abandonamos, cuando se sienten ellos solos, se sienten lejos del mundo, lo que sucede es que hago todo lo posible cuando crezco para que no me dejen, para que no me abandonen. Busco relaciones a las cuales asirme con todas mis fuerzas para no sentirme solo. No importa que esas relaciones sean asfixiantes, no importa que esas relaciones sean tóxicas. Quizás si yo me sentí solo, abandonado durante la infancia, voy a asirme como un salvavidas a esas relaciones que me hacen sentir acompañada. Trato de controlar el tiempo y a la gente que me rodea de tal manera que no quiero que se vayan de mi vida. Es ese miedo a nuevamente a sentirme solo, a sentirme vulnerable, a sentir que ausencia, a sentir esa ausencia profunda de amor y de afecto. ¿Mm? Ese es un aspecto supremamente importante. ¿Qué voy a hacer? Voy a llamar la atención para estar acompañada. Y quiero decirles que eso yo experimenté en algún momento. Mi mamá quedó viuda muy joven. Ella tenía que encargarse de dos niñas pequeñas. Y para ella era muy difícil distribuir su tiempo. Y la necesité, la extrañé. Me pasaron cosas que no debieron ocurrirle a un niño y sentí que en algún momento ella no estaba allí. Ahora entiendo completamente el panorama, pero también comprendo que esas historias que nosotros vivimos no debemos repetirla con nuestros niños. Ese es el segundo aspecto muy importante. Vamos primero en el rechazo y segundo el abandono. Hay un tercer aspecto, una tercera, digamos, conducta que puede afectar a nuestros niños y es la humillación, el ridículo, el hacerlos sentir avergonzados, el el ridiculizarlos delante de la gente o el burlarnos de lo que ellos quieren, de lo que hacen, de lo que piensan, los afecta profundamente. ¿Qué hago cuando me ridiculizan o cuando se burlan de mí o de mis pensamientos, de lo que hago, de cómo me veo? Me comienzo a ocupar en los demás y dejo de ocuparme en mí mismo. Eso puede ocurrir. Y duele también, duelen las burlas, duelen el mofarse de sus condiciones, de sus características físicas, de su forma de pensar o de sus gustos. Entonces vamos en el rechazo, el abandono, las burlas y la ridiculización. Comienzo a concentrarme en las necesidades de los demás cuando esto ocurre. Comienzo a buscar un caparazón para cubrirme de tal manera que no se burle la gente de mí. Claro, si no resalto de alguna manera en mis contextos, voy a tener menos riesgo de que se burlen de mí, ¿cierto? Entonces lo que eso hace es que se van opacando, se van disminuyendo. Existe otra conducta que lastima a nuestros niños, muchísimo, y es la conducta de romper promesas, de no ser tu palabra con ellos, de decirles que vas a hacer algo con ellos o por ellos y no cumplirles, porque ellos sienten que les mentiste, que los traicionaste. Eh, es muy importante también entender las circunstancias. Quizás no podamos cumplir una promesa. Un viaje ahorita sería imposible. ¿Mm? Llevarlos a un parque, jugar con ellos, ¿sí? Y lo que dice Marta Ordóñez, lo que dicen los textos relacionados con Kids World, es negocia con ellos, suplanta cosas. Si no pudiste ir a un parque, quizás porque no existe plata, no hay dinero o no se puede físicamente hacer por las circunstancias, lo que puedes hacer es negociar con ellos. Quizás no pudiste salir, ¿qué tal si juegan
por la noche en la casa, si les lees un cuento. ¿Qué tal si volvemos a los juegos de antes, a la golosa, a, hoy tantos, a stop, a pintar, a leer cuentos, a dibujar, a hacer rompecabezas, no sé, comparte tiempo con ellos para que no se sientan traicionados, no sientas que les mentiste, que no cumpliste tu palabra o que no fuiste tu palabra. Mm, Cuando creces, después de haber tenido muchas conductas relacionadas con el incumplimiento de promesas o la traición, lo que sucede es que comienzas a volverte más exigente con quien te rodea, en todos los contextos. Eh, de alguna manera te vuelves hipervigilante, quieres controlarlo todo, quieres que esas personas que están contigo cumplan su palabra en todo momento. Y no entiendes que hay circunstancias en las que esas personas no pueden atender todas tus necesidades. Te vuelves controlador, hipervigilante y supremamente exigente. Requieres compañía de la gente en todo momento. Requieres que esas personas estén al tanto de lo que tú necesitas, inclusive que adivinen tus emociones. Y eso no es posible. De ahí vienen todas las frustraciones y todo lo que se relaciona con el cumplimiento de promesas y sentirse traicionado. Hay otro tema muy importante y es el último que quiero resaltar. Unas conductas que afectan a nuestros niños de una manera muy dolorosa y es la violencia física, la violencia verbal, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia física que tiene que ver con los golpes, con el maltrato. Yo te invito a que reflexiones sobre lo que puede causar un golpe en el cuerpo de un niño. Quizás si tú estás con ira, si el niño hizo algo que te enojó mucho y tú desahogas toda esa fuerza, toda esa ira en los niños, puedes arrepentirte, porque la fuerza de un adulto nunca se compara con el cuerpecito de un niño, nunca se compara con la vulnerabilidad y esa inocencia de los chicos, esa debilidad en términos de que son menos fuertes y son menores que tú. Entonces, ¿qué pasa? Puedes llegar a dar una cachetada en un momento de ira y causarle una lesión muy grave, irreparable. También quizás lo jales del brazo con todas las fuerzas de tu cuerpo y puedes hacerle una fractura por torsión. Si se trata de un bebé, inclusive puedes causarle lesiones irreparables hasta la muerte. Hay una razón por la cual yo estoy vestida de negro muy importante. Estoy vestida de negro por Salomé, por Isaías. Niños que murieron, Salomé, en manos de un agresor sexual que la asesinó de una manera desalmada. Estoy de negro por Isaías, un niño que falleció a punta de golpes eh, causados por su padrastro, disculpen, y por la mamá. Esa es parte de las razones por las cuales yo estoy de luto. Pero fíjate que inicialmente el argumento que esgrimió sobre todo el padrastro, era que lo estaba disciplinando. Y no son solamente esos casos, son demasiados casos. Por eso me duele tanto eh, cuando veo que un niño, una criatura está siendo castigada con fuerza excesiva, me llega al corazón, porque además yo recuerdo lo doloroso que es sufrir el castigo físico. Entonces te invito a que no repitamos estas conductas que nos causaron dolor, estas acciones que son producidas por la rabia. Y no quiere decir que no tengas derecho a sentir rabia. Claro que sí, es una conducta aceptable, es una conducta que es natural en el ser humano. Ahora lo importante es qué vas a hacer con esa rabia. ¿Mm? Porque una cosa es un castigo
y otra cosa es la consecuencia de no cumplir determinada norma dentro del hogar, por ejemplo. Y en ese caso, tienes que hacer partícipes a los niños de esas consecuencias. No se trata de infundirles miedo, se trata de que les inspires respeto, se trata de bajar al nivel de ellos, ¿sí? Mirarlos a los ojos y decirles por qué tienen que asumir las consecuencias de algo que hicieron fuera de las normas o fuera de los parámetros y los límites que tú les estás estableciendo. Ahora, la ausencia de castigo físico no significa que ellos no deban atender unos límites. Claro que sí, pero esos límites no se enseñan a punta de golpes. Esos límites los transmites a los chicos dialogando, los transmites con el ejemplo, los transmites con lo que eres, no con lo que dices. Y claro que sí, a muchos de nosotros nos castigaron fuertemente en la niñez. Muchos recibimos castigos muy dolorosos. Y lo digo en carne propia, ¿sí? Utilizamos todas las maneras de castigar, con correa, con chancleta, con lazo, con duchas frías. No sé, somos tan imaginativos para buscar formas de disciplinar a nuestros niños y no nos preocupamos de pronto por ser el ejemplo, por dialogar con ellos, por entender por qué actúan de determinada manera. Ujú. Entonces, para mí es muy importante transmitirles lo que aprendí del pasado, no para amargarme, no para lamerme las heridas, no para culpar a nadie, porque es que estas pautas de crianza vienen heredadas de generación en generación. Entonces, lo que quiero es invitarlos a que rompamos esos ciclos de violencia. No estamos obligados a repetir esos patrones que vivimos con nuestros padres o con nuestros abuelos. Y claro, algunos reflexionarán sobre lo que les digo y dirán, pero a mí no me ha pasado nada, yo estoy bien, a mí me castigaron así y miren el hombre o la mujer que soy. Claro, puede ser. Algunos somos más resilientes que otros, pero desafortunadamente no todos tenemos la misma capacidad de sobrevivir y quizás eso que estamos haciendo puede causarles de alguna manera mucho dolor irreparable. De pronto pueden repetir esas conductas en calidad de víctimas o quizás de victimarios. Por eso es tan importante recuperar ese niño que hay en nosotros, mm, abrazarlo y decir, bueno, ¿qué sentiste para no repetir esas mismas conductas en nuestros niños? Mm, Entonces, hay 5 puntos y acciones en los que debemos concentrarnos. No rechazar, no decirles a nuestros niños o manifestarles de alguna manera que no son aceptados, no abandonarlos, no castigarlos con la ausencia, con el silencio. Ay, no se imaginan lo doloroso que es que no te hablen. Se siente uno como invisible, yo me sentía invisible, me sentía que no existía. No humillarlos ni ponerlos en ridículo. No nos gusta que nos lo hagan a nosotros de adultos, imagínate cómo se puede sentir un niño. No los traicionemos, no rompamos nuestras promesas. No hay nada más hermoso que tus hijos confíen en ti y que sepan que tú eres tu palabra siempre. Mm, y por favor, no los golpees. No utilices ni correas, ni chancletas. No utilices, no sé, tantas cosas para castigarlos, las duchas frías, el encierro. El encierro es tremendamente doloroso. Entonces, vuelvo a ustedes para decirles, a ustedes acudo a su corazón para decirles no al castigo físico y hacerles un llamado a la paciencia, a la sabiduría, al diálogo, al amor y al afecto.
Muchísimas gracias por su atención. Yo, con mi mariposa, mi amiga que falleció el viernes pasado, haciéndole honor. Muchísimas gracias por su atención de corazón. No castiguen a sus hijos. Muchas gracias.